Bueno, ahora sí comenzamos, ¿no es cierto? Vamos a orar y comenzamos con nuestra clase número 5. Nuestro buen Padre Celestial, estamos en tu presencia en este día que dedicamos para estudiar, para conocer cosas que entendemos son tan importantes para nuestra vida, y pedimos, Señor, tu guía y tu misericordia. Acuérdate, Señor, que para nosotros es difícil entender los misterios que tú dejaste en tu palabra. Necesitamos que tu Espíritu Santo haga una labor especial de revelación, de iluminar nuestra mente y corazón y poder tomar estas enseñanzas y aplicarlas. Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, entonces, estamos en la clase número 5 y estamos terminando con el material de introducción a los evangelios. Hoy día nos vamos a dedicar al Evangelio de Juan, espero en la primera parte de la clase, y en la segunda parte ya comenzaríamos con los temas del Nuevo Testamento o de los evangelios que corresponde al segundo curso, ¿no es cierto? Que es la segunda parte o la segunda mitad de nuestro curso. Hablemos algo de Juan. Ustedes tienen libros, ¿no es cierto? Tienen cosas que leer, introducciones del Nuevo Testamento, entonces allí está lo que de verdad son detalles. Aquí estamos viendo solamente un resumen y cosas bien gruesas. ¿Para qué sirve entonces un curso como este que es tan grueso en cuanto a resumen? Insisto, una vez más, la idea es poder darles lo que yo considero que un ministro debiera casi tener de memoria. No es que alguien se pueda saber de memoria todas estas cosas, no es eso, pero es la idea de, este es el núcleo, es lo que ustedes debieran poder manejar con facilidad, tenerlo súper bien entendido, poder explicárselo a otra persona. Creo que es el mínimo de un ministro del Evangelio, de eso se trata. Entonces por eso se lo estoy como resumiendo de esta manera, pero por supuesto el material es mucho más amplio y es bueno que ustedes estudien bastante más. El autor del Evangelio de Juan, quitando todas las discusiones que hay sobre este tema, nosotros decimos resumidamente, es el que la tradición dice. Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, que fue el primer apóstol muerto en el año 44 después de nuestro Señor, y ellos, ¿no es cierto?, Juan y Jacobo, conocidos como los hijos del trueno, fueron de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesús. Pero primeramente fueron discípulos ambos de Juan el Bautista. Entonces ahí hay una relación bien interesante. Este es aquel que en la tradición de la iglesia es conocido como el discípulo amado o el discípulo al cual Jesús amaba. Y surge de la autodesignación que el autor de este evangelio hace de sí mismo. Porque él nunca dice yo soy Juan. De hecho, ni menciona a Juan en el evangelio, porque no se menciona a sí mismo. Y cuando tiene que mencionarse a sí mismo, dice aquel a quien Jesús amaba. Hay una tradición muy interesante, muy linda, de Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta carta, que también se atribuye al mismo autor, aunque por supuesto también hay discusión sobre eso, se supone que fue escrita hacia el final de la vida de Juan, por supuesto después del Evangelio. Y la tradición bien antigua nos dice que Juan, siendo ya muy viejito, pero muy viejito, pasados los 90 años, todavía ministraba con harta fuerza en Éfeso, después de haber regresado de Patmos, y cuenta la historia que cuando él iniciaba los servicios, ya no era el que oficiaba todo, habían otros encargados, otros presbíteros, cosas así, pero él tenía la costumbre de pasar hasta adelante y recitar este versículo y dar así inicio al culto. Y después iba a sentar, ¿no es cierto?, otra vez el viejito apóstol. Porque él decía, como núcleo, como centro de lo que, supongo, él descubrió como el efecto del Evangelio, es: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Creo que es una hermosa tradición, espero que sea cierta, y nos dice muchas cosas acerca de este apóstol. Fecha y lugar. No se puede estar seguro, en particular con este evangelio. Se han propuesto fechas tan tempranas como el 55, muchos dicen cerca del 70, y desde mi perspectiva lo más probable es después de los 80. Hay alguna época en que se dijo con mucha fuerza que este evangelio no era del apóstol Juan, sino de esta comunidad juanina, del siglo II más bien, pero esas teorías están prácticamente descartadas hoy día. Y entre el 85 y el 95 sería una muy buena fecha, creo yo. Más tiradito para el 85, porque hacia el 90, 95 tendría que haberse escrito las cartas de Juan y se necesitaba un cierto tiempo después del Evangelio. La razón que se dice para esto es porque las cartas de Juan podrían tener una contestación incipiente al gnosticismo que comenzaba a circular en la iglesia hacia fines del siglo I y que se hizo fuerte en el siglo II. Hay algunas trazas, se podría decir defender eso, no totalmente seguro. Pero para que haya una distancia suficiente entre el desarrollo del Evangelio de Juan, que habría sido interpretado por maestros gnósticos y que requiriera la respuesta del mismo apóstol a través de sus cartas, necesitamos este tiempo. Y por eso el Evangelio se pone aproximadamente por ahí por el 85 y las cartas cerca del 90, 95. ¿Se ve? ¿Dónde habría escrito Juan? Habría escrito desde Éfeso, aparentemente, y la razón es que él ministraba en esta iglesia de Éfeso, cuando fue después llevado a Patmos, recibió la revelación del Apocalipsis. Ustedes se acuerdan seguramente que en el Apocalipsis, cuando él escribe las cartas del Señor Jesús a las 7 iglesias, él comienza precisamente con Éfeso, y es notable como él ve en revelación lo que está ocurriendo con su propia iglesia, donde él es ministro, y le dice a la iglesia de Éfeso que ha perdido su primer amor. Entonces, lo dejo hasta ahí para que ustedes lo mediten, pero es una carta digna de estudiar, porque es algo que le pasó al propio apóstol Juan, y creo que si le pasó a él, es algo que vive toda iglesia, seguramente, como proceso de vida. No que sea bueno, pero es algo que va a ocurrir, sí o sí. Y es interesante también notar que el Evangelio de Juan, sobre todo en el prólogo, en el primer capítulo, tiene un énfasis muy interesante y muy particular en Juan el Bautista. De hecho, hasta el capítulo 4 todavía hay menciones de Juan el Bautista. Y creo que eso tiene mucho que ver con que el apóstol fue originalmente discípulo de Juan, y fue Juan el que le dijo, ahora sigan a Jesús. Y para él esta relación fue importante, y que en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, nos damos cuenta que el apóstol Pablo se encuentra con discípulos de Juan en Éfeso. Así que es muy posible que existiera una comunidad judía descendiente o de alguna manera resultado del trabajo de Juan el Bautista que se hubiera asentado en Éfeso, donde el apóstol Juan era ministro. Entonces, este evangelio también parece tener esta intención de mostrar a Juan en la real importancia que tuvo, pero compararlo con el Señor Jesús y decir, Jesús fue infinitamente mayor que Juan. ¿Me explico? Así que son pequeños detalles, pero re interesantes. Otra característica notable de este evangelio es que es el único que dice el propósito por el cual escribió de manera explícita. Y es en realidad el mismo propósito que vemos en los otros evangelios, pero este es el único que lo dice. Dice en el capítulo 20, versículo 31,
pero estas, porque dice, Jesús hizo muchísimas cosas que pienso que si se escribieran todas, ¿no es cierto?, no alcanzaría una biblioteca enorme, no sería suficiente para contenerla. Pero estas, y así comienza el versículo 31, pero estas, las que él escribió, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es evidentemente un propósito evangelístico. El propósito por el cual escribió es que las cosas que escribió tuvieran un impacto cristológico, un impacto en los lectores o en los escuchas, ¿no es cierto?, que escucharan las predicaciones a partir de este evangelio, que provocara en ellos fe en Jesús como el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo experimentaran el resultado de la fe, que es tener vida en su nombre. Es notable eso. Por supuesto, cada evangelista además tenía otros propósitos, que en el caso de Juan son eminentemente cristológicos. Él, desde mi perspectiva, escribió teniendo los otros evangelios a la vista y se dio cuenta que lo que ellos escribieron, siendo totalmente correcto, adolecía de algunos detalles y que él completó, pero también completó la revelación de nuestro Señor, enfocando mucho más lo divino. Entonces Juan es, por esencia, el evangelio del águila, el evangelio que va hacia alturas que los otros no alcanzan. Muestra al Señor Jesús en toda su gloria, realmente como divino, y lo relaciona de manera única con el Espíritu Santo. De hecho, la doctrina de la Trinidad, que es tan importante para nosotros, depende tremendamente del Evangelio de Juan. Si quitáramos el Evangelio de Juan del Nuevo Testamento, nuestra doctrina trinitaria probablemente no sería la misma. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? Bueno, hablemos algo de la singularidad de Juan, que es que lo hace tan especial. En primer lugar, tiene una estructura diferente a la de los sinópticos, aunque mantiene el bosquejo básico, que es el que vimos en la clase pasada, y que es obvio, ¿no es cierto?, porque no están inventando cada uno su historia, sino que hablan del mismo personaje. Así que claramente van a hablar de que ministró en Galilea, claramente van a hablar de que hay movimiento hacia Jerusalén y que en Jerusalén termina la vida del Mesías, ¿verdad? Claramente van a hablar de la pasión y la resurrección, entonces el bosquejo básico permanece. Pero, por ejemplo, no incluye genealogía, o sea, el nacimiento tampoco lo incluye, no incluye el bautismo de Jesús, que es súper notable, porque aunque tuvo este énfasis con el bautista, no incluye ese detalle. O la tentación de Jesús tampoco la coloca, tampoco relata expulsiones de demonios. Es súper interesante eso. Mientras Marcos casi bosqueja su libro en torno al conflicto con lo demoníaco, Juan ni siquiera lo toca. No incluye parábolas, aunque tiene un gran énfasis en las enseñanzas de Jesús, no lo hace por medio del método tradicional que son las parábolas, no habla de la transfiguración, ni siquiera de la institución de la Santa Cena, que es tan importante en los sinópticos. Es súper notable eso, pero él coloca un gran énfasis en el momento en que Jesús estuvo con sus discípulos en la última cena, pero no da las palabras que son la fórmula, ¿no es cierto?, de la Santa Cena, ni su significado. Tampoco habla de la agonía en Getsemaní, ni de la ascensión. Así que es bien diferente. Evidentemente se saltó muchas cosas re importantes y, por supuesto, con propósito. Pero lo que sí enfatiza es el ministerio en Jerusalén, aunque no deja de trabajar cosas en Galilea, pero sobre todo le interesa Jerusalén. Es casi como si dijera,
mis compañeros, mis colegas hablaron lo correcto, pero como éramos de Galilea, ellos enfatizaron lo que nuestro Señor hizo allá. Pero yo quiero hablarles de lo que pasó en Judea y por qué fueron algunos conflictos tan especiales, y quiero mostrarles cómo esto tuvo que ver, ¿no es cierto?, con esta relación con el pueblo de Judea, que era diferente al del norte. En el norte había mucho más campesinado, era por así decir el agro de la Palestina antigua. Mientras la parte desértica de Judea era el lugar de la cultura, era el lugar de los escribas, era el lugar de los que hablaban hebreo, era el lugar de la gente, digamos, top en el judaísmo. Entonces, en ese lugar estuvo el conflicto más en relación con las ideas y con el judaísmo mismo, con las tradiciones. Las fiestas es algo muy importante para Juan, las va a enfatizar, y por eso, a partir de eso, es que podemos saber que el ministerio del Señor duró al menos 3 años. Si no tuviéramos este detalle de Juan de irnos mostrando las fiestas, no sabríamos eso. Enfatizó las charlas en privado, como la de Nicodemo, por ejemplo, en el capítulo 3, o la de la Samaritana, en el capítulo 4. Esas charlas en privado fueron geniales para Juan. Él las adoraba y las colocó de manera especial. Y la administración íntima de los discípulos, en los capítulos 13 al 17, que los otros se saltan. Ese tipo de énfasis también marcan una diferencia. Continuando con la singularidad, porque son 4 cosas, que es lo que yo quiero destacar, Juan tiene un bosquejo bastante simple de su evangelio, al menos en lo que se ve a primera vista, y hay un cuerpo del evangelio, que está del capítulo 2 hasta el 12, bastante largo, y que se llama el libro de las señales. Y se llama así porque en esta sección Juan relata programáticamente 7 milagros que él llama señales. Y eso es muy importante porque en los sinópticos a los milagros se les llama milagros, se les llama prodigios, se les llama maravillas, ¿verdad? Pero no se usa prácticamente la palabra señal. Mientras Juan omite estas otras palabras de los sinópticos y dice directamente, esta es una señal. Porque no es solamente un milagro, sino es un milagro que habla, que señala algo, que enseña algo. Entonces Juan lo que hizo es que en este cuerpo de su evangelio, del capítulo 2 al 12, él habla de 7 señales y para cada una, o relacionado con las señales, él intercala discursos del Señor Jesús. Entonces, las señales son cortitas, los discursos no. Y los discursos que tienen que ver con relaciones con las personas son brillantes, son muy interesantes y están claramente estructurados para hablar de lo que la señal enseña, pero para darle el significado más profundo. Así que los discursos de esa sección son maravillosos. Ya entender el significado de las señales para tratar de demostrar a través de ellas quién era Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, que es un título preferido para Juan. Él no le interesa tanto Mesías, como por ejemplo a Mateo. No le interesa tanto el Hijo del Hombre, como a Lucas. Para él es el Hijo de Dios, que se encarnó. Entonces estas señales nos van a querer decir esto con claridad. Y aprovecho de mostrarles este libro que alguna vez escribí. Yo en general escribo libros de interacción con las personas, ¿no es cierto? Cosas para rellenar, que ayuden para estudiar. Pero este es uno de los 2 libros que hasta ahora he escrito que son libros, es de pura lectura, no tiene preguntas, no tiene interacción. Y se lo recomiendo. Este trabaja las 7 señales de Juan, solo eso. Y están además
las prédicas que lo acompañan en un disco y espero les puedan servir. Si ustedes quieren estudiar con un poquito más de profundidad estas cosas, sin la lata de los comentarios que son larguísimos. Aquí está específico en las señales, su significado, el trasfondo judío, por qué se hacían o se entendieron de esta manera. Y la cuarta singularidad es lo notable que es la serie que Juan usa de los yo soy. Así que vamos a tomarnos un rato ahora para estudiar este cuerpo del Evangelio con las señales y esto de los yo soy. Evidentemente me encantaría que pudiéramos estudiar los discursos, pero no hay forma, no hay tiempo. Eso se los dejo para ustedes para un comentario. Tal vez algún día podemos estudiar detalladamente el Evangelio de Juan o lo que sea, pero algunas de estas cosas sí las quiero ver con ustedes. Como por ejemplo, en el tema de las señales, fíjense en este mapa, como para comenzar, que Juan ministró, o sea, Juan nos dice que Jesús ministró tanto en el norte como en el sur. Él habla de 4 de estas señales realizadas en el norte. ¿Se alcanza a ver? La señal 1 y 2 se realizó en Caná de Galilea. La señal 4 en Betsaida, a orillas del mar de Galilea. Y la señal 5 es la caminata sobre el agua en el mar de Galilea. Pero las señales 3 y 6 se realizaron en Jerusalén y la señal 7 en Betania, que es la resurrección de Lázaro. Entonces es como parejito, ¿no? Más o menos la mitad el norte, en la mitad en el sur, y nos habla de que él ministró en ambas partes. Pero son 7, y ese número tiene que decirnos algo. Si solamente fuera eso el uso que Juan hace del número 7, tal vez no sería tan importante. Pero al hablar además de 7 yo soy, y después 7 yo soy algo, así como yo soy la luz del mundo, o yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, 7 yo soy a secas, y 7 yo soy algo, y 7 señales, o sea, sumar nomás. Aquí hay algo que quiere decirnos. ¿Se acuerdan lo que hemos visto hasta ahora que el número 7 enfatiza? Algo completo, y que tiene que ver con todo el mundo, ¿no es cierto? Si él quisiera usar algo que tiene que ver específicamente con Israel, ¿qué número habría preferido? El 10. El 10, porque es el libro, o sea, el número de los 10 mandamientos, digamos, el número de la ley, el número de la redención de Israel. Si él hubiera usado el 12, habría dicho el gobierno, ese es el número del gobierno. Si él hubiera usado el 40, es el número de la aflicción de Israel, del tiempo en el desierto, ¿no es cierto? O algo por el estilo. Pero el 7 es el día de algo que queda completo y que llega a su reposo. Es por excelencia el día Shabbat, el día sabático, el 7. Entonces Juan nos está diciendo, les voy a mostrar cómo el Mesías viene a traer el reposo para su pueblo, pero para todo el mundo. Y este mismo esquema de usar muchísimo el número 7, lo usa Juan también en Apocalipsis, así que es un esquema para leer a Juan prácticamente. Bueno, veamos algo de estas señales. No quiero pasar de largo sin hablarles un poco de las señales. ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera señal? Muy bien, el agua convertida en vino. Y lo hizo en una boda. Entonces esto es re importante porque él no usó cualquier agua. Usó el agua de tinajas que se usaban para lavamientos rituales.
Entonces lo que nos está diciendo es que está transformando el agua del ritual en el vino de las bodas. El agua, entonces, es el ritual y el vino es boda. Pero ¿quién es capaz de hacer esto? Transformar agua en vino. Alguien muy especial, ¿no? Por eso dice después de esta señal que los discípulos vieron lo que hizo y creyeron en él. Porque se están dando cuenta que este Señor es el Rey y por tanto el novio mesiánico. Israel veía esta llegada del reino del Mesías como una fiesta de bodas. Entonces está diciendo, este no es cualquier persona, y después nos va diciendo, este es el Hijo de Dios. Y al hablar de los rituales, empezamos a ver este énfasis tan interesante que Juan pone en las fiestas, que al principio no es tan claro, pero mientras lo vamos desarrollando, no es solamente el ritual, este en particular, sino que son las fiestas. En resumen, el judaísmo es reemplazado, que esto es lo que está pasando aquí, es reemplazado por Jesús y su enseñanza. Entonces, esta primera señal es sumamente especial, da la pauta para las demás, porque es el rey, el novio mesiánico, que trae el vino nuevo de bodas mesiánicas que reemplazan todo lo viejo, antiguo y que ya está desgastado, que debe ser reemplazado en términos de los sinópticos, es el vino nuevo que no puede ponerse en odres viejos. Y Juan lo dice así, esta agua del ritual no tiene ya su propósito, no cumple su propósito y ha de ser reemplazada por algo nuevo. Y Jesús es ese nuevo que lo trae. Pero en ese mismo milagro, algunos ven lo que hace Jesús y creen en él, y otros ven lo que hace y no creen, no les pasa nada. Entonces, con esta primera señal, Juan nos habla de la tensión de lo que está pasando, de lo que ocurrirá en el ministerio. Él viene a reemplazar lo que ha quedado obsoleto. Algunos lo ven y creen, otros lo ven y no creen. Esta primera señal es fantástica y da la pauta. Pero ¿qué más tenemos? Permítame borrar un poquitito. ¿Cuál es la segunda señal? Excelente. Es la sanidad del hijo de un noble, digamos. ¿No es cierto? Esto ocurre en Caná de Galilea, en el capítulo 2, y esto ocurre también en Caná, en el capítulo 4. Entonces, este es un milagro re interesante porque es un milagro casi privado. Jesús está con sus discípulos y no hay una gran expectación, está como acabando el día y llega este hombre súper afligido y lo que él quiere básicamente es que Jesús haga algo, pero en lo posible que lo acompañe, pero Jesús le dice simplemente, ve porque tu hijo está sano.
Y aquí hay un conflicto re interesante, porque el hombre dice, necesito que hagas algo por mí. Y Jesús le responde de una manera única y le dice, si ustedes no ven señales y milagros, no creerán. Pero en el mismo capítulo está el encuentro con la samaritana y los samaritanos, y en ese encuentro no hay ni un milagro, pero creen todos. Entonces Juan nos está diciendo algo bien concreto, nos está diciendo, fíjese que aquí hay gente extranjera, recuerden el 7, porque es para todo el mundo, y esta gente extranjera tiene una mirada de fe que el pueblo de Israel no tiene. Y a un noble judío le dice, que lata con ustedes, porque si no ven señales y prodigios no van a creer. Sin embargo, ve porque tu hijo está sano. Y lo obliga de esa manera a creer antes de ver. Porque el hombre tiene que aceptar la palabra, o si no, ¿para qué fue? Si cree que Jesús puede hacer algo, tiene que aceptar lo que Jesús le dice. Y si él llega a decirle, no, es que yo necesito que tú vayas y lo toques, bueno, ¿quién es el que manda aquí? Si te estoy diciendo, ve porque tu hijo está sano, o me crees, o ¿para qué viniste a buscarme? Entonces, sin decir nada, básicamente, solo con el gesto de, anda, tu hijo está sano, le obliga a hacer lo mismo que los samaritanos han hecho. Creer sin ver. Y es el reproche que al final del Evangelio Juan le hace a Tomás. Porque le dice, ¿ves, Tomás? ¿Esto es lo que querías? ¿Quieres meter tus manos aquí, en mi costado, y tus dedos en los hoyitos de los clavos? ¿Por qué eres así, Tomás? Incrédulo. Y Tomás da la confesión más grande que hay de cristología en los evangelios, cuando le dice, tú eres Dios, literalmente. Pero después de ver. Y Jesús da una declaración única también. Bienaventurados, porque sin ver, creen. Entonces usted ve un temazo acá en este segundo milagro. Nota que estas cosas no son por casualidad. Aquí hay un programa de un escritor que está desarrollando las cosas con mucho cuidado. Es una tremenda autoridad con la que Jesús habla que debe recibirse por fe. O sea, el beneficio de la presencia del Rey que trae el vino nuevo de las bodas mesiánicas solo se puede recibir por fe. Y si necesitas ver y ver y ver, en el fondo no estás creyendo. Y ahí hay un dilema. Tercera señal o tercera sanidad, ¿cuál es? Si alguien la recuerda. Exactamente, la sanidad del paralítico de Betesda. Y eso está en el capítulo 5. Y esto, Betesda, es un estanque que estaba en Jerusalén. Aquí otra vez tenemos un programa. Juan nos quiere decir, en términos de esto que captó del Señor Jesús, algo muy concreto. Él va a un estanque donde no reina la fe, sino que reina la superstición. Están un montón de enfermos allí y todos esperan que el agua se mueva para tratar de meterse a este estanque porque corría la superstición de que el que primero se metía recibía sanidad. ¿No es cierto? Y esto es evidentemente algo satánico. Ustedes pueden imaginarse ahí la turba de enfermos corriendo, arrastrándose, haciendo lo que pueda, empujándose para ver quién logra entrar primero. Yo me imagino al diablo riéndose ahí. Un espectáculo grotesco, todos tratando de lograr por egoísmo, yo quiero ser el primero porque yo quiero mi sanidad, los demás no me interesan. Aquí no es por número, ¿entienden? No es que sacar el numerito, me toca a mí, después te toca a ti, y al final todos seremos sanos algún día. No, esto es
grotesco, es feo. Es la explotación de la superstición, del egoísmo. Y ahí están todos. No hay solidaridad, no hay compañerismo, hay simplemente enfermos. Y Jesús se acerca a uno. Y no uno cualquiera, uno que lleva 38 años enfermo. ¿Será casualidad el número? Israel pasó 2 años mientras recibía la ley, pero pasó después 38 años vagando por el desierto como castigo por su incredulidad, lo que suma los famosos 40 años. Así que a mí me parece una cosa casi obvia que estamos hablando de esto. Y que este paralítico representa a Israel. Israel está así, sumida en la superstición, en el egoísmo, en la falta de comunión entre los hermanos. No hay comunión de pacto, no hay ayuda solidaria, hay sálvese quien pueda, cada uno haga lo que pueda. Son una manga de enfermos, llevan 38 años como en el desierto, muriendo. Están muy enfermos y no reconocen a su Mesías. Y el Mesías llega donde este hombre y le dice, ¿quieres ser sano? Y él le responde, no le responde ni sí ni que no, le dice, es que no puedo entrar al agua, no hay nadie que me ayude, que me lleve. No hay fe, no hay reconocimiento, no hay visión espiritual, no hay nada en este hombre. Pero Jesús lo sana, porque Él ha venido a salvar lo que está perdido. Por supuesto, se nos dice que esta sanidad fue en Shabbat, fue en día sábado, y que eso produjo tremendo conflicto con los líderes, y que además este pajarito denunció a Jesús después. Así que no solamente no tenía fe, sino que además cero compromiso, cero entendimiento. Pero Jesús va y le dice, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Yo me pregunto qué podría ser peor que el estado en que lo encontró, pero para Jesús sí puede haber algo peor. Y en mi opinión es haber visto la gloria y retroceder. Eso debe ser peor que 38 años como paralítico. Solo piénsenlo. Juan está en un programa entonces. Entonces, cuando nos habla de estos 38 años, que aluden por supuesto al desierto, que aluden a Israel, que aluden a que el Mesías viene a su pueblo. La siguiente señal no podría ser otra. La alimentación de los 5.000. Jesús hizo 2 alimentaciones de estas masivas, una de 4.000, otra de 5.000, que por supuesto son números cerrados y que había mucho más gente que eso, pero la idea es que fueron diferenciadas por estos números cerrados. Mateo y Marcos hablan de las 2. Juan y Lucas hablan de la de 5.000 solamente. Y es el único milagro relatado por los 4 evangelios. Así es que pegó fuerte este milagro de la alimentación de los 5.000. Y Juan lo toma y lo relata a su manera, por supuesto, pero que tiene un programa, porque la alimentación de los 5.000 en el desierto es como Moisés. Jesús provee pan en el desierto como Moisés lo hizo con Israel en estos 40 años. Ahora, por supuesto, sabemos que no es Moisés, pero es por la intermediación de Moisés que Dios alimentó a su pueblo con maná en el desierto. Entonces la discusión del pueblo con Jesús es, ¿acaso eres tú mayor que Moisés? Que Él nos dio pan, o les dio a nuestros padres pan en el desierto por 40 años.
y entonces viene el discurso, que es la manera en que Juan hace las cosas. Después de esta tremenda señal, en el discurso Jesús les explica: Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, porque yo soy el pan de vida. Entonces, aquí hay un programa. Habla de la enfermedad de Israel, habla de la solución, dice: yo soy como Moisés. ¿Cómo no lo ven? Pero yo soy más que Moisés, porque no solamente les doy pan como Moisés, sino que soy el pan. Y soy el pan de vida, el verdadero pan que desciende del cielo. Entonces Juan está haciendo algo muy delicado, pero muy calculado. ¿Lo ven? ¿Estamos juntos? ¿Se ve el avance de esto? Si termina esto y hay tanta discusión y tanta incredulidad, al menos que sus discípulos entiendan lo que está pasando y quién es Él. Entonces es casi obvia la siguiente señal. ¿Cuál creen ustedes que viene? Claro. La caminata sobre el mar. Porque es un milagro privado para los discípulos, donde ellos ven genuinamente quién es Él. Y Juan, a su manera, lo destaca diciendo que cuando Él llegó hasta donde estaban los discípulos, caminando sobre el mar, los discípulos estaban espantados y Jesús, con esta majestad que es propia del Evangelio de Juan, les dice: yo soy, no temáis. Esta es una de las revelaciones del yo soy. Fíjense que acá yo soy algo, yo soy el pan de vida, pero aquí es esto a secas, yo soy, en griego ego eimi, pero que evidentemente es un eco de Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿cuál es tu nombre para que yo vaya y se lo diga a Israel? Y él le dice: yo soy el que soy. Diles que yo soy te ha enviado. Entonces Jesús hace este eco acá. Y lo hace 7 veces en su evangelio. Entonces nos está diciendo: miren, sí, yo soy el novio mesiánico. Sí, yo soy el hijo del hombre. Sí, sí, sí. Pero ¿saben quién soy yo? Yo soy. Y esto a los judíos les cayó como patada en la guata. Esto es lo más terrible que puede haberles pasado, porque Él se hacía igual a Dios. Y era ese. Así es que las señales nos van mostrando. La gente comienza una discusión después de esta alimentación. Primero lo quieren coronar, después Él le dice: ustedes no me buscan a mí realmente por quién soy ni por mis enseñanzas, sino que me buscan por la alimentación. Pero ustedes no están entendiendo nada, yo soy esto. Entonces se lleva a sus discípulos, les muestra en privado quién es Él y les dice: yo soy, no temáis. Y entonces vamos a la sexta señal, que es la sanidad de un ciego, y se agrega de nacimiento. Es decir, este tema de nacimiento habla de lo imposible que es hacer esto. Pero para Jesús no. ¿Por qué esto? Porque esto ocurre en el capítulo 9 y entra dentro de un programa que está siguiendo Juan, que comienza en el capítulo 7. En el capítulo 7 Juan nos dice en los primeros 2 versículos que comienza la fiesta de tabernáculos. Uno dice: ya, ¿qué será? Pero en la fiesta de tabernáculos había un ritual muy importante que era el ritual del agua. Se sacaba agua del estanque de Siloé cada día de la fiesta
y se llevaba, ¿no es cierto? Y se hacía un asunto bien especial que está explicado en el libro, ustedes lo pueden ver ahí, en cada uno de los días de la fiesta. Entonces dice que en el último gran día de la fiesta Jesús se paró y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el agua y el que provee el agua. ¿Qué significará eso? Pero en la misma fiesta de tabernáculos, había una fiesta, dentro de esa fiesta, un ritual que se llamaba la fiesta de las luces. Porque como era por una semana, por 7 días, y todos vivían en tiendas improvisadas, entonces los judíos con el tiempo fueron agregando esto de que fuera muy luminoso porque era una fiesta de gozo. Entonces colocaban lámparas, antorchas, y era una fiesta de iluminación. Entonces Jesús en esa fiesta dice, yo soy la luz del mundo. Ok, ya, córtala. Estás diciendo que tú eres el agua, ahora que tú eres la luz. Cualquiera puede decir eso, pero ¿no es un poco arrogante? Yo soy el que da luz al mundo y puedo tomar un ciego de nacimiento y hacerlo ver. ¿Soy o no soy? Y este programa de Juan al lector que está mirando estos detalles, le produce algo muy especial. Yo no sé si a ustedes les ha producido eso cuando lo han leído, pero si uno va siguiendo estos detalles, casi es como que hay un hormigueo en el estómago, porque nos lleva al propósito de Juan. Estas cosas se han escrito para que creáis, y creyendo tengáis vida en su nombre. Uno casi puede sentir la vida de Cristo surgiendo en el interior porque va saliendo fe. Uno va viendo al Mesías haciendo su obra en el Evangelio de Juan. Y por supuesto, tiene que terminar este programa con la 7ª señal y que tiene que ser la guinda de la torta. ¿Y cuál será? La resurrección de Lázaro. Una resurrección tan extraordinaria que Jesús usa cada detalle para enseñar algo, donde finalmente Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Otra vez fácil decirlo, pero va y le dice a Lázaro, ven fuera. Y algunos autores, y tiendo a estar de acuerdo, aunque casi parece una exageración, dicen que si Él no hubiera dicho específicamente Lázaro ven fuera, se habrían levantado todos los muertos del cementerio. Y probablemente así habría sido, porque así será cuando Él regrese. La resurrección de Lázaro es la guinda de la torta, porque Él comanda hasta la muerte. Todo se le somete. Y por supuesto, el único milagro que supera esto es su propia resurrección, que no es contada en el libro de las señales, sino que en el libro de la gloria, después, pero es la más grande de todas, ¿no es cierto? Estas 7 señales son un programa de revelación de quién es Jesucristo. ¿Les ayuda? Si quieren más detalles, véanlos en el librito. Y termino esta parte mostrándoles algo de esto que es tan hermoso. Los 7 yo soy que Jesús dijo programáticamente y que Juan captó, eco de Éxodo 3:14, primero a la mujer samaritana, en Juan 4:26, yo soy el que habla contigo. En la segunda, en la caminata sobre el mar, yo soy, no temáis. La tercera, en la discusión contra escribas y fariseos, cuando le dice, yo os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aparece a propósito de escopeta este yo soy,
¿Se fija? Pero a los escribas lo entendieron directamente. Él está diciendo, yo soy Dios. Si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. La cuarta, en Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces creeréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. La quinta, en la discusión con unos judíos, en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo era. No, yo soy. ¿Quién fue antes que Abraham? Dios. Por supuesto, los hombres más antiguos, pero hablando en términos de eternidad, ¿quién es antes que Abraham? Abraham. ¿Quién puede decir, yo siempre he sido? Dios nomás. Sexta, en Juan 13:19, desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y la séptima, en el arresto, y esta es la más extraordinaria, en Juan 18:5 y 6, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Los guardias que lo iban a arrestar, cuando les dijo, yo soy, se cayeron. O sea, Jesús tuvo que levantarlos para que lo arrestaran. Es un pasaje notable ese. Es único. Solo Juan da este detallazo. Con la sola mención del nombre a sus enemigos, se desplomaron. Él estaba en control de todo. Esa es la visión que Juan quiere darnos. Y por supuesto están estos otros 7, yo soy algo. El primero, yo soy el pan de vida, en Juan 6:35. El segundo, en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El tercero, en Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. 4, Juan 10:11, yo soy el buen pastor. 5, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. 6, en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y séptimo, en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Cada una de estas nuevamente tiene un trasfondo judío, tiene una enseñanza, tiene un reemplazo, algo está siendo reemplazado porque programáticamente, desde la primera señal, Juan nos dice que Jesús viene a reemplazar las creencias y la tradición judía por lo nuevo, el nuevo vino. Mientras Mateo cita sistemáticamente el Antiguo Testamento para decir se ha cumplido, Juan no cita el Antiguo Testamento, pero usa las fiestas para decir Jesús viene a reemplazar lo antiguo. ¿Cómo vamos? Vamos entonces a un cafecito, les voy a dejar porque los veo cansados, me falta un poco para terminar, pero parece que hay una pregunta. Sí. En realidad es bastante simple. ¿Cómo es que se hace esto de entender que en la primera señal de que el agua simboliza algo, el vino simboliza algo? Claro. En realidad es bastante sencillo. Los detalles están en el libro si tú quieres porque requiere algo de análisis, pero en términos de, así como grueso, primero que nada es una señal, así que nos quiere decir algo más allá que el hecho mismo. No es lo mismo que la sanidad de un ciego, aunque la misma señal quiere decir algo, que Jesús es el que da luz. Pero en el caso de lo otro, ¿qué significará la transformación de agua en vino? Entonces tenemos que encontrar los detalles.
¿Qué agua era? Es agua ritual, ¿no es cierto? ¿Qué vino es? Es vino de excelencia en una boda. Entonces tú empiezas a ver qué significaba cada una de las cosas en el ambiente donde esto se produjo, o sea, en el ambiente del judaísmo. El agua ritual significaban cosas muy particulares que debían hacerse en cada oportunidad, con los lavamientos, los rituales de limpieza y en una boda también. Y el vino simbolizaban cosas muy particulares en cuanto a una boda, alegría, pero toda boda, según el judaísmo, representaba en cierta manera la gran boda que vendría cuando el Mesías viniera. Porque el encuentro, la venida del reino, era simbolizada por los judíos como una gran boda. Y en el cristianismo llegó a ser lo mismo, porque la segunda venida de Cristo es las bodas del Cordero. ¿Te fijas? Entonces empezamos a darnos cuenta que aquí hay un reemplazo, porque hay una transformación, el agua se transforma en vino, y va y es llevado a un maestresala, ¿no es cierto? Y él dice, es el vino de mejor calidad que he probado. Y hasta hoy, en Caná de Galilea se produce el mejor vino en Israel. Pequeños detalles. Entonces, uno va hilando, conectando una cosa con otra y te da el cuadro completo. ¿Ya? ¿Vamos a un café?